Hola, hoy les vengo a presentar unos experimentos sobre hidrostática. Primero debemos saber que el agua posee diferentes propiedades físico-químicas. La densidad es la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia o un objeto sólido. Por ejemplo, si colocamos 10 gramos de sal en un vaso y 20 en otro, la densidad del segundo va a ser mayor. Ahora, el principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. La tensión superficial la poseen todos los líquidos debido a la atracción entre sus moléculas. Y la capilaridad es un fenómeno por el que los líquidos pueden subir o bajar a través de un tubo capilar, como por ejemplo las flores. Primero vamos a necesitar agua, vasos, sal y un huevo. Vamos a llenar todos los vasos con agua. Después al segundo vaso agregué 3 cucharadas de sal y al tercero agregué 6. Ahora vamos a introducir el huevo dentro de cada vaso. Mientras más sal haya en el vaso, más difícil va a descender el huevo. Para el segundo experimento vamos a necesitar un bowl, agua y papel aluminio. Primero con el papel aluminio vamos a hacer un barquito. Ahora vamos a colocar agua dentro del bowl para poder colocar el barquito dentro. Como podemos observar, el barquito sí flota, pero si lo apretamos y lo hacemos bolita se hunde. Para el tercer experimento vamos a necesitar agua, monedas, clips, pimienta y jabón. Primero, en el agua vamos a intentar colocar los clips y las monedas en la superficie. Esto tiene que hacerse con mucho cuidado, ya que si metemos mucho nuestros dedos podemos hundir los clips. Con las monedas no lo pude hacer. Intenté con varios tipos de monedas de diferentes tamaños, colores, formas y lo intenté colocar con mis manos y con pinzas, pero no funcionó. Al final decidí usar un gotero, agua y una moneda. Debemos colocar con mucho cuidado varias gotas de agua sobre una cara de la moneda. Con esto vamos a poder demostrar la tensión superficial en el agua. Ahora, en un plato con agua vamos a colocar un poco de pimienta. Colocamos un poco de jabón en nuestros dedos y pasamos a tocar la superficie del agua. Para el siguiente experimento ocupé una botella con agua, un gotero y una tuerca. Primero colocaremos la tuerca en el gotero para después introducirlo dentro de la botella. Cerramos la botella y apretamos con mucha fuerza en la parte inferior. Con esto podremos observar que el gotero va de arriba hacia abajo cada que apretamos la botella. Para el último experimento vamos a necesitar flores blancas, agua, vasos y colorante. Primero vamos a colocar dentro de cada vaso suficientes gotas de colorantes, para después colocar las flores dentro de cada uno de ellos. Dejé las flores dentro del agua por 3 días y estos fueron los resultados. Al final terminé ocupando 3 diferentes especies de flores y me di cuenta que las más chiquititas no se tiñeron tanto, pero las rosas y los claveles sí se empezaron a teñir. Supongo que faltó más tiempo para que se tiñeran por completo.